de una manera o de otra, Él nos habla. Entonces, hay dos elementos que son necesarios en la vida del creyente para crecer espiritualmente, y es la oración y el estudio de la Biblia. Entonces, principalmente es la oración, pero los dos son fundamentales, oración y estudio de la Biblia, porque muchas veces nosotros nos preguntamos de gente que viene nada más a la iglesia, pero que no estudia la Biblia y no ora. Y luego pensamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se alejó de Dios? ¿Por qué dejó el camino del Señor? Pues porque no oraba, porque no estudiaba la Biblia, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que la gente no crece espiritualmente. Nada más venir a la iglesia es bueno, pero nada más venir y no buscar a Dios allá intencionalmente en su casa, apartar un tiempo para estar en comunión con Dios y para estudiar la palabra, escudriñar la palabra, entonces no va a crecer espiritualmente. Es bueno venir a la iglesia también a los estudios de la Biblia. Es como en la escuela dominical, es muy importante, porque ahí, ¿verdad? Se escudriña la palabra. Y en la predicación, bueno, pues ahí recibimos instrucciones también. Bueno, entonces, hoy vamos a estudiar acerca de la oración. En otra ocasión vamos a estudiar acerca del estudio de la Biblia, ¿verdad? Pero hoy el Señor me ha puesto, ¿verdad?, en mi corazón traer esta palabra acerca de la oración, porque estamos en el tiempo de ayuno, ¿verdad? Y el ayuno sin oración, pues, es nada más dejar de comer, ¿verdad? Durante el ayuno tenemos que orar, que estar. Entonces, vamos a hacer una oración. Padre, te adoramos, Señor, y te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por que sé, Señor, que tú tienes algo especial para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú siempre, Señor, estás hablando en nuestras vidas, ministrándonos y edificándonos, Señor, porque tú eres el que edificas tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y dele la mano a su hermano y dígale: necesitamos más oración. Necesitamos más oración. Necesitamos más oración. Ok. Entonces, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y por el oír, y por el oír, y por el oír, y 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 oír la palabra de Dios, ¿verdad? La fe viene, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros tengamos fe primeramente para creer al Señor, necesitamos oír la palabra de Dios. Y la oración empieza cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahí empieza el camino de la oración. Vamos a leer ahí Romanos 10, del 8 al 14. Dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué más dice? Léanlo juntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
salvación. Entonces, si hay alguien que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, así con esta palabra usted ya está recibiendo el mensaje de salvación. Si cree en su corazón que Jesús es el Señor y lo confiesa con su boca que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y entonces, una vez que recibe al Señor en su corazón, entonces se abre el cielo para nosotros. Cuando recibimos a Jesús, se abre la puerta, ¿verdad? Porque Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oye, está hablando de oír, ¿verdad? Oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tendremos un tiempo de una relación íntima, ¿verdad? Juntos. Eso es lo que está diciendo. Entonces empieza la oración, ¿verdad? Cuando le abrimos la puerta al Señor de nuestro corazón, entonces Él entra en nuestro corazón y ahí empieza el camino de la oración y se abre el cielo para nosotros porque Él es la puerta. Él dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Entonces, cuando recibes al Señor Jesús en tu corazón, cuando le reconoces tus pecados y le pides perdón y lo reconoces como tu Señor y Salvador, entonces empieza un camino infinito. Empiezas y tú puedes hablar con el Señor a la hora que quieras, cuando quieras, decirle todo lo que sientes, todo lo que piensas, y Él te está escuchando. Sus oídos están atentos a nuestro clamor. Él quiere escucharnos. Él quiere que hablemos con Él. Él quiere que dediquemos un tiempo para estar con Él. Entonces, cuando yo no conocía al Señor, yo no podía hablar con Dios, aunque hacía unas oraciones que me mandaban a hacer, y era repetir siempre lo mismo, ¿verdad? Pero esas oraciones no permitían hablar con Dios, no permiten, porque todavía hay mucha gente que lo hace. Estas oraciones no permiten que uno pueda hablar con Dios, son como barreras, porque tienes que decir exactamente lo que dice ahí la oración. No puedes decir nada fuera de lo que dice la oración, porque ese es el punto, ¿verdad? Para que no hables con Dios. Pero cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, le abrimos la puerta a Él entra y toma el trono de nuestro corazón, entonces puedes hablar con Dios. Es un privilegio hablar con Dios. Cuando yo estaba en esa situación que no podía hablar con Dios, para mí era un castigo el repetir esas oraciones. Inclusive lo llamaban penitencia. Entonces, lo llaman penitencia. Entonces, la oración para mí era un castigo cuando no conocía al Señor, porque era una penitencia. Pero cuando conocemos al Señor, mira, es un privilegio, es un gozo, es un deleite, es maravilloso entrar en la presencia del Señor y hablar con Él, llegar hasta el lugar santísimo, porque Hebreos 14, 16. Porque tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Perdón, es 4. Hebreos 4, 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, ¿qué? Confiadamente hasta el trono de su gracia. Gloria a Dios. Podemos acercarnos confiadamente
entrar en la presencia del Señor? Nada. Nada nos impide. Lo único que puede impedirnos es que no queramos, ¿verdad? Es nuestra voluntad o nuestra decisión o el pecado, ¿verdad? Porque si estamos en pecado, pues no estamos caminando en la actitud correcta, como Dios quiere que caminemos. Estamos desobedeciendo, en desobediencia. Bueno, entonces, después que ya recibimos al Señor, entonces la Biblia dice, Salmo 25:14, que la comunión íntima de Dios es con los que le sirven, con los que le siguen, con los rectos, ¿verdad? Los que están siguiendo lo que dice su palabra. Entonces, la oración empieza conmigo. Yo necesito hablar con Dios acerca de mí, ¿verdad? Y después puedo interceder con otros, por otros. Pero primero yo quiero que Dios trabaje en mí. Tú quieres que Dios trabaje en ti, ¿verdad? Primero tenemos que pedir eso. Entonces, el Salmo 103, el salmista está hablando ahí con él mismo, con su alma, acerca de los beneficios del Señor. Salmo 103, del 1 al 14, ¿qué dice? Todos juntos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Está diciéndole a su alma, bendice al Señor, porque nuestra alma no quiere bendecir a Dios, porque nuestra alma son nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, y no quiere, toda nuestra alma no quiere bendecir al Señor. Es los deseos de la carne es lo que quiere nuestra alma, ¿verdad? Es lo que quiere satisfacer. Pero nosotros tenemos que obligar a nuestra alma a ordenarle: alma, bendice al Señor, y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Bendiga todo Aleluya. Mi ser su santo nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué dice? Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y juicio y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel. Sus obras misericordiosos y clementes Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, ¿verdad? Entonces, Él nos entiende, Él nos comprende, Él sabe que estamos batallando, ¿verdad? Con este cuerpo, con esta carne, Él sabe, pero aún así, Él está esperando que nosotros nos apoyemos en Él, porque Él es el único que puede fortalecernos, ¿verdad? Para poder vivir una vida de oración. Isaías 57:15. Vamos a leer ahí Isaías 57:15. Aleluya. Ok. Gloria a Dios.
a leerlo ahí como dice, todos juntos. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿con quién habita el Señor? Con los humildes. Para acercarnos a Dios necesitamos acercarnos con un corazón humilde, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se enaltecen, o sea, las personas humildes, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Entonces, Él dice que Él habita con los humildes, el Salmo 51, del 3 al 4. Dice, bueno, el 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51, 16 al 17. Dios quiere que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde. Con ellos es con los que habita el Señor. Quiere que tengamos una actitud así. Esa es la actitud correcta, como el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando se arrepintió. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que se rebeló y que quiso la herencia, que dame la herencia, y se puso bien rebelde, y entonces el Señor, el papá, se la dio. ¿Y qué fue a hacer con esa herencia? Porque no era sabio, no tenía sabiduría para administrar esa herencia. ¿Qué fue lo que hizo? Lo despilfarró, ¿verdad? Y ahorita que estaba hablando el pastor acerca de las riquezas, que si Dios nos concede las riquezas, primero Dios quiere que uno sea sabio, ¿verdad? Él, para que pueda tener, bueno, no estamos hablando del dinero, pero ya que pasó esto, ¿verdad? Dios primero quiere que nosotros nos alimentemos de su palabra y que tengamos sabiduría para hacer, ¿verdad? Las cosas, porque si Él nos bendice con muchas riquezas, si no somos sabios, vamos a despilfarrar como el hijo pródigo. Lo que el Señor nos dé, lo vamos ¿cómo se dice? Derrochar, hacer nada, ¿verdad? Pero si primero adquirimos sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿verdad? Dice que Proverbios 1:7, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, ellos no quieren ser enseñados, los insensatos. Pero el que quiere, ¿verdad? Sabiduría. Ajá, entonces pues por eso necesitamos la sabiduría del Señor. Entonces, primeramente, nosotros tenemos que humillarnos ante el Señor para que Dios pueda habitar con nosotros. Si nosotros somos unas personas que siempre nos queremos salir con la nuestra, una persona que siempre se quiere salir con la suya, no es una actitud humilde. Si siempre queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos, si queremos siempre tener la razón, entonces no estamos en la actitud correcta, ¿verdad? Estamos en una actitud soberbia, en una actitud altiva, altanera, ¿verdad? Pero el hijo pródigo se fue con esa actitud, salió con esa actitud, se salió con la suya, sí, se llevó la herencia, su parte de su herencia, y luego fue y la malgastó porque era un insensato, porque no era sabio, no estaba preparado para lo que el papá le dio. Pero luego regresó. Bueno,
reflexionó primero, ¿verdad? Como lo hizo también el rey David. El rey David en el Salmo 51, él reconoció su pecado. Salmo 51, 3 al 4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, nosotros tenemos que reconocer en qué estamos mal y aceptarlo y pedirle perdón al Señor. Porque aunque estamos en Cristo, ¿seguimos pecando o no? Amén. Dice que no tiene pecado nadie. Exacto, todavía cometemos errores, todavía cometemos faltas, todavía tenemos que reconocer en qué le estamos fallando al Señor. Entonces el rey David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, porque Él es el único santo, el único puro, el único perfecto, ¿verdad? Entonces, y nosotros todavía tenemos que cada día confesar nuestro pecado, ponernos a cuentas con el Señor, reconocer en qué estamos fallando, para que Dios pueda tratar con nosotros. Y luego, una vez que reconocemos y nos humillamos ante el Señor, porque esa es la manera que nos humillamos, porque el Señor dijo, si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro y confesar en sus pecados, entonces yo los oiré desde los cielos y bajaré y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Entonces necesitamos humillarnos para mantenernos en la presencia del Señor. Salmo 51, 10 al 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué más? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué más? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sí, el 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, clamamos al Señor, ¿verdad? Porque estamos humillados, clamamos para que Él nos renueve, para que Él sea el que nos limpie, el que nos mantenga firmes, fuertes, saludables en su presencia. Y luego ya es que nuestro corazón se convierte en un corazón contrito y humillado, como dice el mismo 16, el mismo Salmo en el 16 y el 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Amén. Entonces, la actitud correcta es cuando nos humillamos ante el Señor, ¿verdad? Y cuando nosotros dejamos que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos esté guiando. Entonces, como dice la palabra del Señor ahí ya vamos a terminar. Es algo muy corto, no era tan largo. Romanos, estábamos en Romanos 10. Entonces, dijimos que la oración empieza cuando ¿qué dijimos? Cuando nacemos de nuevo, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahí empieza el camino de la oración y desde la tierra hasta el infinito y más allá. No tiene fin el camino de la oración una vez que aceptamos a Cristo. Entonces, quiero que tenga esto bien presente, porque a veces usted se puede encontrar con personas que quieren recibir a Cristo, que usted ya conoce al Señor Jesucristo y ahora alguien quiere recibir a Cristo. Entonces, ¿qué le va a decir? Llévelo a Romanos capítulo 10, 9 y 10. Ajá. Dice, ¿qué dice? Confesar Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dígale, acepta al Señor. Reconócelo en tu corazón como tu Señor y Salvador y confiésalo, que Él es el Señor, que Él es tu Señor, que Él es el Hijo de Dios. Y luego confiesa con su boca, ¿verdad? Perdóname mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Y listo. Ya eres salvo. Ahora empieza a hablar con Dios. Cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, me dijeron, ¿ya puedes hablar con Dios? Ahora puedes hablar con Dios. Ya no hay nada que te impida estar en comunión con Dios. Se rompió la barrera, se rompió Jesús, cuando dice que cuando Él dijo consumado es, el velo del templo se rasgó, se rompió el velo ese que impedía que entráramos del lugar santo al lugar santísimo, y ahora ya podemos entrar confiadamente, ¿verdad? Hasta su misma presencia, gloria a Dios. Y entonces, Santo. este es el tiempo de salvación. Dice, porque el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y quiero que leamos el que sigue, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, gloria a Dios. Estamos en esa dispensación, en la dispensación de la gracia, que con solo invocar el nombre del Señor con todo su corazón, con un corazón contrito y humillado, puedes recibir el reino de los cielos en tu corazón. Puedes recibir la ciudadanía del reino de los cielos. Puedes nacer de nuevo. Puedes empezar una vida en Cristo y tener comunión con Dios. Solamente necesitamos humillarnos al Señor. Amén. Entonces, Aleluya. ¿cómo podemos mantenernos en esta oración que dice, aquí terminamos, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:17. Dice orar sin cesar. ¿Cómo mantenernos orando sin cesar? ¿Cómo? ¿Acaso todo el tiempo metidos en la iglesia? ¿O todo el tiempo en el cuarto de oración? No. Mantenemos una vida de oración en constante comunicación con Dios. En donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Nosotros no se termina la oración cuando salimos de la iglesia. Podemos mantener esa vida de oración todo el tiempo y con nuestra actitud. Cuando nosotros hacemos lo correcto. Cuando hacemos las cosas como Dios dice en su palabra. Como dice el Salmo 25. ¿Verdad que leímos? Salmo 25:14. Que la comunión íntima del Señor es con los rectos, ¿verdad? Con los justos, con los que estamos obedeciendo su palabra. Entonces Él quiere tener una comunión íntima con cada uno de nosotros. Nosotros ya tenemos al Señor, ya podemos tenerla. Entonces falta nuestra actitud. Necesitamos una actitud de una vida en humildad, viviendo para